Desde ya agradecerles porque ver este espacio con estos compañeros y con ustedes acá y que el tema central sea la comunicación, la ley de medios, ver cómo hacemos para democratizar la palabra, se da en todo el país, pero no es que son espacios mayoritarios, digo, siguen siendo todavía espacios minoritarios donde se discute esto porque todavía estamos bastante lejos de que el tema se haya hecho carne, por lo menos en la inmensa mayoría del pueblo. Sí creemos que mes tras mes se suman nuevos protagonistas para discutir esto que parecía hace 7 años algo muy de escritorio y de facultades, el derecho a la comunicación, y hoy parece que se va metiendo un poquitito más entre nosotros. Me preguntabas por qué no salen más ediciones de La Noble Ernestina, que es un poco la historia del Grupo Clarín, y yo te decía hoy que porque hace falta escribir un libro todos los meses, porque cambia tanto y se producen tantos episodios relacionados con el grupo que la verdad ya no alcanzan las horas ni las manos para contar todo lo que se sabe hoy del Grupo Clarín y que no se sabía antes. Yo pensé que durante 4 años estuvimos hablando y diciendo, ojalá la ley de medios algún día se ponga en marcha completa, y nos impedía decirlo una medida cautelar. Y yo pensé que nunca más iba a ocurrir esto de estar hablando de la medida cautelar, y bueno, aquí estamos, hoy hablando en el 2014, y otra vez hay, a partir de hace 17 días, otra vez una medida cautelar, con lo cual el poderío de Clarín y esta complicidad de la justicia sigue tan vigente como hace 4 años o 5 años cuando Clarín empezó con la primera medida cautelar. La verdad que hablar de medidas cautelares en una charla y un lunes a la noche de primavera suena muy aburrido, ¿no? Pero hay que hablar de eso. ¿Qué vamos a hacer? Sí, vamos a hablar, pero me gustaría también hablar de tu recorrido, porque, como decía Pedro, fuiste delegado gremial de Clarín e ingresaste al medio como periodista teniendo 17, 18 años. Sí, yo entré, no se me ocurrió mejor idea que entrar a Clarín a los 17 años y en la época de la dictadura, en 1978. Yo era estudiante de periodismo, era estudiante de abogacía también, había salido a dejar un papelito con los datos. Antes decía currículum, después dije, ¿qué estoy diciendo si yo no tenía currículum? Tenía 17 años, así que mucho currículum no podía tener. Dejé una hojita con los datos en varios medios, y en un medio donde dejé fue en Clarín. Y pasaron los meses y un día me llaman, un domingo al mediodía, para cubrir un partido, Banfield-Colón, en cancha de Banfield. Ganó Banfield. Y porque había faltado un periodista se había enfermado, y me llaman al mediodía apurados porque necesitaban quien cubriera ese partido, así que me fui hasta la cancha de Banfield. Bueno, y ahí empezó la historia. Yo entré a mi historia. Ahí entré en Clarín en 1978. Fui electo delegado en 1984. Me prohibieron el ingreso en 1991 y me despidieron en 1999. Clarín fue y sigue siendo parte de mi vida porque, aunque usted no lo crea, mi apelación al fallo de la Corte Suprema que ordenó mi despido en el 99 todavía está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esperando que algún día lo traten. Increíblemente todavía pido mi reincorporación a Clarín, cosa que nunca saldrá, pero formalmente todavía está el expediente ahí.
Fui delegado de los trabajadores de Clarín desde el año 84 hasta el día del despido, hasta el 99. Y Clarín tiene, durante todo el proceso en el que vos también estabas integrándolo, una connivencia con la dictadura militar. ¿Cómo se vivía desde adentro? ¿Cómo lo vivías vos siendo tan joven? Y si había un debate, si había intersticios en los diálogos con los periodistas con respecto a lo que estaba sucediendo y a lo que también Clarín ayudaba a ocultar, a invisibilizar. No, Clarín fue uno de los tantos medios que apoyó a la dictadura, no quedan dudas. Cada vez que encontramos más y más elementos para mostrarlo, nos convencemos más. En una prensa que apoyó a la dictadura. Es muy difícil encontrar una excepción. Las hay, seguro que las hay. Hablar de Ariel Delgado, hablar de Rodolfo Walsh, hablar del semanario Nueva Presencia, hablar en algún momento de la revista Humor. Digo, son pequeñas trincheras de resistencia de la prensa en la época de la dictadura, pero lo que marcó a la prensa en la época de la dictadura fue el apoyo al golpe, el apoyo a la dictadura, el apoyo al terrorismo de Estado. Esto está bueno que hoy lo podamos hablar porque venimos hace poquitos días de conseguir entre todos que se haya procesado al primer periodista por participación en delitos de lesa humanidad, que es un periodista de la revista Para Ti, y que marca tal vez el inicio de un camino a recorrer, que es el juzgamiento penal de una enorme cantidad de hechos que ocurrieron en Buenos Aires y en todo el país, con la prensa apoyando el terrorismo de Estado y en muchos momentos participando del terrorismo de Estado. Así que yo entré a ese diario, Clarín, donde no había otra cosa más que elogios y participación con la dictadura. Entré al diario Clarín, que poquito tiempo antes se había apropiado de las acciones de papel prensa, de una parte de las acciones de papel prensa, y empezaba a construir la fábrica de papel que todos ya conocen, y que es la primera pieza de la gran creación monstruosa que es el Grupo Clarín. En 1976 Clarín era un diario importante, era el diario de la clase media, era el diario de los profesionales, de los abogados, de los médicos, de los arquitectos, pero era solo el diario. Luego vino la fábrica de papel, con la cual chantajeó y extorsionó a las otras empresas periodísticas, y luego vino Radio Mitre, ya en el final del alfonsinismo, y después Canal 13 en el comienzo del menemismo, y de ahí en adelante, bueno, lo que todos hoy conocemos, que es el multimedio o el Grupo Clarín, que cambió su nave insignia, digamos. Antes era el diario Clarín, la gallina de los huevos de oro. Hoy ya no es más el diario Clarín, la gallina de los huevos de oro. La gallina de los huevos de oro es Cablevisión. Con Cablevisión, Clarín tiene la fortuna asegurada mes a mes con la cuota que se paga en todo el país por casi 3 millones de abonados. En tus investigaciones también comentás una paradoja que se da con la ley 11.723, ¿no me equivoco? La de propiedad. La de propiedad intelectual, Sí. que fue gestada por Noble, pero a la vez fue transgredida por ellos mismos. No. Vuelvo a ver al momento en que uno entra, porque creo que siempre hay que contar lo que nos ha pasado y lo que vivimos, porque todos tenemos, sobre todo en nuestra juventud, tenemos una ingenuidad asombrosa, ¿no? Yo entré a Clarín creyendo que entraba a jugar en River o en Boca. En primera. Era el sueño del pibe, era mi primer trabajo, entraba a Clarín, empezaba a ganar plata, firmaba y tenía 17 años. Para mí era tocar el cielo con las manos. Cuando empezás a estar ahí, hay compañeros y compañeras que te ayudan a sacarte la venda y mirar lo que pasa al lado, como nos pasa a cualquiera de nosotros en cualquiera de las profesiones o laburos. El primer día todo bárbaro, el tercer día todo bárbaro, hasta que alguien te empieza a llamar y a decir, mira esto, mira esto, mira esto. Bueno, en Clarín
por suerte, hubo, como en cualquier laburo, hubo compañeros más experimentados y con mayor participación política y militancia política, que enseguida nos empezaron, a los más jóvenes, a abrir los ojos. Lo que pregunta el compañero referido a la ley de propiedad intelectual es una de las cosas que empiezan a pasar o que uno empieza a ver dentro de Clarín y dice, bueno, estos son unos chantas del demonio. La ley de propiedad intelectual, su autor fue Roberto Noble, el fundador de Clarín. Se supone que es la ley para proteger los derechos intelectuales de autor de escritores, periodistas, intelectuales, músicos, autores de obras de teatro, dramaturgos, etc. Cuando estábamos dentro del diario, de pronto la empresa y la directora en particular, la dueña Ernestina de Noble, los obliga a firmar a todos los reporteros gráficos, a todos los fotógrafos, una nota dirigida a ella en la que ceden sus derechos a la empresa, ceden sus derechos de autor a la empresa, gratuitamente. Entonces, por cuestiones laborales, la inmensa mayoría aceptaba eso, aceptó eso. Tengo que trabajar, le firmo a la directora la cesión de los derechos de mis fotografías. Menos uno, hubo un fotógrafo que se negó a firmar ese papel, esa cesión de derechos, un fotógrafo llamado Ángel Juárez, y entonces iniciamos un reclamo que era este fotógrafo, Ángel Juárez, basado en la ley Noble, enfrentando a Clarín, que supuestamente tenía que defender la ley Noble, y no, Clarín se puso en contra de la ley de la que fue autor su propio fundador. Entonces teníamos el insólito caso que lo ganó el fotógrafo le ganó mientras trabajaba, le hizo el juicio a Clarín, porque bueno, una cosa que yo siempre cuento y a veces parece raro, en nuestra época, en la que yo fui delegado, muchos reclamos se judicializaban, que fue una de las causas por las cuales a Clarín le molestaba tener un delegado que fuera abogado. Se judicializaban y hacíamos el reclamo mientras trabajábamos en el diario. O sea, trabajábamos en el diario, Clarín no nos pagaba las horas extras, iniciábamos todos juicio contra Clarín para que nos paguen las horas extras. Este fotógrafo inició un juicio mientras trabajaba y argumentó en base a la ley Noble y le ganó a Clarín, que supuestamente tenía que defender a Noble, le ganó la pelea por los derechos de autor y obviamente no cedió gratuitamente sus derechos. Pero bueno, esa era una de las tantas muestras de lo que Clarín hacía hacia adentro, mientras proclamaba hacia afuera la defensa de las leyes, la Constitución, etc. Y por arriba de la redacción también habías contado en las investigaciones que había un tercer piso que era donde estaba el corazón de la empresa, del grupo, ¿no? Sí. Que no era la redacción periodística, sino que era la parte administrativa. Sí, ahora es el cuarto piso, el edificio de Clarín queda en la calle Piedras, en el barrio de Constitución. Ahora la cúpula gerencial, digamos, la oficina de Mañeto, Aranda y Pagliaro, que son las tres personas que manejan el grupo, está en el cuarto piso y es ahí donde se decidía todo. Cuando yo entré en Clarín, los más veteranos se acordarán bien, Clarín fue durante muchos años un diario manejado por un partido político. Por eso cuando hablan de periodismo independiente, periodismo neutro, periodismo... se enloquecen con la palabra periodismo militante y muy pocos le recuerdan, bueno, obviamente que tienen que ser compañeros cercanos a nosotros, recordarles a los periodistas de Clarín y a los que salen a hablar de este tema, que Clarín durante más de 2 décadas estuvo manejado por un partido político, el MIT, el Movimiento de Integración y Desarrollo, el desarrollismo de Rogelio Frigerio, era el partido que manejaba el diario. El diario era manejado por Frigerio y había 40 periodistas del MIT en distintas secciones, porque era controlado por un partido político. O sea, cuando dicen periodismo neutro y que Clarín fue siempre independiente, la verdad que da ganas de nada más que demostrarles algunos artículos firmados por los
principales representantes del MIT ahí adentro. Rogelio Frigerio estaba en la oficina. Frigerio tenía una oficina en la avenida Córdoba y la mayoría de los artículos políticos, sobre todo, se los llevaban ahí para que él diera el visto bueno político. Esto ocurrió hasta que la directora, la vieja noble, rompe con el frigerismo y con el desarrollismo, pero se queda con un solo desarrollista, que es el actual Héctor Mañeto. Mañeto venía de la Juventud Desarrollista, pasa a ser gerente general del diario y es uno de los que le vende el proyecto de hacer un multimedio a Ernestina. Le ofrece, digamos, como propuesta hacer de Clarín un modelo similar al del diario Globo, al del Grupo Globo en Brasil. Ernestina compra ese proyecto y a partir de ahí se saca de encima al desarrollismo y junto con Mañeto empiezan a idear lo que va a ser el Grupo Clarín, ¿no? ¿Tenés algo para mostrarnos? Sí, pero ahora... Bueno, no una de las preguntas también referida a tu libro, a tus investigaciones, tiene que ver con la consideración que haces del Grupo Clarín, ya Clarín constituido como grupo multimedio. Mencionás que es en realidad más que una empresa, un grupo político, con intereses políticos y también con intereses económicos. Sí, bueno, en esto que le contaba recién a él de las vendas que se nos empiezan a caer dentro del diario, yo cuando entré en el diario yo no tenía militancia política, sí había compañeros que tenían militancia política ahí adentro, muchos en partidos de izquierda, pese a que era la dictadura, otros venían de la JP, de Montoneros, de algunas expresiones del peronismo, y son ellos, que yo digo más veteranos porque tenían 25 años, 28 años, 30 años, pero son los que nos empiezan a señalar, digamos, qué estaba pasando dentro del diario. Y son los primeros que nos dicen, dejá de creer que esto es un medio de comunicación, esto es un aparato político. Y tienen aspiraciones políticas y tienen, por supuesto, objetivos políticos. Durante la dictadura, Clarín apoyó a la dictadura porque el MIT apoyaba a la dictadura y porque además algunos hombres del MIT pasaron a ser funcionarios de la dictadura, y entre ellos un personaje que estaba dentro de Clarín, Oscar Camilión, que era una de las figuritas del MIT y que estaba dentro del diario, había sido secretario general de redacción. Durante el periodo de dictadura de Viola, pasó a ser embajador en Brasil. O sea que el MIT y Clarín le dieron hombres a la dictadura para ocupar puestos de funcionarios públicos. Todo eso más allá de todo lo que significó la apropiación de papel prensa, la apropiación de Marcela y de Felipe Noble, de quienes todavía se está investigando si son o no son hijos de desaparecidos. Digo, todo eso ocurre y bueno, conforme van pasando los años, uno, producto de estos compañeros militantes que nos van abriendo los ojos, empezó a entender que Clarín no era un medio de comunicación, sino que era un grupo político que tenía ambiciones de poder y de poder político. Y eso se fue reflejando año tras año y hoy está mucho más claro. Hoy, por suerte, creo que un importante sector de la población argentina sabe que Clarín no es inocente cada vez que publica algo o que dice algo y que hay aspiraciones políticas. ¿Te parece en ese sentido que es una batalla ganada esto de que la gente esté viendo que se sacaron las caretas, que hay intencionalidad política, que no hay periodismo independiente? Creo que una gran parte de la sociedad. Creo que hay otra que todavía cree que el periodismo es, que los periodistas tienen todos zapatitos blancos, que nunca se ensucian, que son, que están puestos en ese lugar del cuarto poder y que no tienen ningún tipo de vinculación ideológica o política y que son simplemente observadores de la realidad, muy buena gente que quieren que la sociedad la pase mejor día a día. Muchos ingenuamente, otros porque todavía no se les cayó la venda,
otros porque no tienen información, pero me parece que del 2008 a esta parte la sociedad argentina creció muchísimo en su conciencia sobre los medios de comunicación. Más allá de Clarín, yo no digo que es solamente el tema Clarín, creo que nunca en la Argentina se había discutido como se discute hoy el tema de los medios, nunca en la Argentina se había hablado tan a fondo de los periodistas, de a quién responde este, de para quién juega este, quién es el dueño de tal radio, quién está detrás de la licencia de tal FM. Yo no digo que esto se habla todos los días en todos los lugares por donde transcurre nuestra vida, pero me parece que cada vez se discute más del tema de los medios. Estamos todavía muy atrás, pero de donde estábamos antes, que era el quinto subsuelo sobre el tema medios, a nosotros nos daba mucha bronca que cada vez que se hacían encuestas de confianza, a qué personas más respeta usted en la Argentina, etcétera, hablo de en los 90, ¿no? Siempre en los 4 o 5 primeros lugares salía Magdalena Ruiz Guiñazú, Joaquín Morales Solá, escribano de La Nación, y no podíamos creerlo todos los años. Biasati, no te olvides de Biasati. Santo Biasati, César Massetti, Mónica Cahen Danvers, no, hay una larga lista. Y no podíamos creer eso porque si no hay información, ¿cómo el resto del pueblo, digamos, va a saber que lo que nosotros le decimos es así? Por suerte, a partir del 2008, con la decisión política de Kirchner y de Cristina de enfrentar al monopolio, y además, más allá de enfrentar al monopolio, de correr la cortina y decir, miren lo que hay detrás de los medios, y la ley de medios y tantas otras cosas, fútbol para todos, etc. Recién creo que ahí un sector importante del pueblo argentino dice, carajo, estos son los medios. Mirá cómo nos mintieron en cuanto a sus intenciones, primero, y mirá quiénes son, mirá quién es quién dentro de los medios. Desde desayunarnos bien de qué personaje es la nata, hasta conocer el pasado oculto de muchos de estos periodistas, que hay que contarlo, porque es muy fácil decir, como dice alguna periodista, porque yo formé parte de la CONADEP. Sí, vos formaste parte de la CONADEP, pero cuando estabas en radio en la época de la dictadura, vos le chupabas las medias a Videla. Hablo de Magdalena Ruiz Guiñazú. Y eso no desmerece su laburo en la CONADEP. Pero no contemos la historia a partir de la CONADEP, sino contá todo lo que hiciste en la época de la dictadura, porque lo que hicieron los medios en la época de la dictadura tuvo consecuencias, trajo consecuencias, no fue inocente. Nosotros, yo tenía 15 años cuando fue el golpe, los que leíamos los medios de comunicación cuando ocurrió el golpe, les creíamos. Yo le creía a los medios, yo leía las revistas, leía los diarios y no decía, me están mintiendo, me están mintiendo. Mi familia creía lo que salía ahí, yo creía lo que salía ahí y millones de argentinos creyeron lo que salía ahí. Entonces, cuando salía una noticia que decía abaten a 15 extremistas en un enfrentamiento, lo primero que decías es, acá hubo un enfrentamiento, mataron a 15 extremistas. No reflexionabas, esto es mentira, esto está todo inventado, cómo miente Clarín, no decías eso. Bueno, los medios hicieron eso durante, sobre todo 76, 77, 78. Recién se conocen algunas primeras historias a partir del año 79, cuando viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero hasta entonces era... Y hablando de estas mentiras y de las mentiras que difundían los medios durante la dictadura, hay un caso emblemático que se está juzgando que tiene que ver con el periodista Botinelli de la revista Para Ti. Sí, que es lo que estamos viendo acá. No sé si se puede apagar un poquito la luz. Bueno, esta doble página corresponde a la revista Para Ti de 1979. Creo que la mayoría de quienes está aquí conoce qué es la revista Para Ti. Para los más jovencitos, la revista Para Ti es una revista de la editorial Atlántida.
Se la llama revista para mujeres, está mal dicho eso, pero así se la conoce, o revista de peluquería, eso está peor dicho todavía, pero bueno, así lo nombran algunos en nuestro querido gremio. Pero bueno, lo cierto, Para Ti era una revista, y sigue siendo una revista semanal, dedicada en algún momento muy fuerte al tema de la moda, la casa, la cocina, etcétera, pero que en aquella época, en la época de la dictadura, tenía un costado político también, no eran solamente notas de moda y de cocina y de cómo decorar la casa. Bueno, la revista Para Ti tenía un público de clase media media o clase media alta, y en 1979, septiembre del 79, aparece esta nota, este reportaje. La señora que ven ustedes ahí se llama, todavía vive, Telma Jara de Cabezas. ¿Quién era Telma Jara de Cabezas? Una madre de Plaza de Mayo que tenía a uno de sus hijos secuestrados. En 1976, Gustavo Cabezas, 17 años, militante de la UES, fue secuestrado en una plaza de San Isidro. Está desaparecido todavía. No sabemos a dónde lo llevaron. Telma se sumó al movimiento de derechos humanos, se sumó a un organismo de derechos humanos en un momento llamado, lo conocen creo que todos, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y empieza a militar fuertemente. En abril del 79 a Telma la secuestran y la llevan a la Escuela de Mecánica de la Armada. Y aquí un pequeño detalle. El secuestro de Telma es denunciado en algunos medios. O sea, aparecen algunas solicitadas de los organismos de derechos humanos que ya en ese momento tenían un poquito más de fuerza, y se denuncia en la Argentina y en el exterior que ha sido secuestrada Telma Jara de Cabezas y se pide por su aparición con vida. Durante meses no se sabe dónde está Telma. ¿Dónde estaba? En la Escuela Mecánica de la Armada. Y de pronto, en septiembre, aparece este reportaje en Para Ti, bajo este tremendo título que es Habla la madre de un subversivo muerto. Este reportaje fue hecho de esta manera. Un grupo de tareas de la Escuela Mecánica de la Armada saca a Telma de la ESMA, la lleva a una peluquería, la peinan, la llevan a comprar ropa y la conducen a una confitería en el barrio de Núñez, cerca de la cancha de River. Ahí la estaban esperando un periodista y un reportero gráfico de la revista Para Ti. Le hacen un simulacro de reportaje y luego Telma es llevada de nuevo a la Escuela de Mecánica de la Armada, donde permanece algunas semanas más y luego es liberada. La nota esta salió en la revista Para Ti. Telma acá habla pestes de Montonero, de los organismos de derechos humanos, de cómo le engañaron, etc. Y por supuesto acá no dice en ningún momento estoy secuestrada en la ESMA, no dice mi hijo está desaparecido, dice mi hijo está muerto. Y en este reportaje, ustedes se preguntarán, ¿y por qué sale este reportaje en esa fecha? ¿Y cuál era el objetivo? Bueno, en ese momento estaba visitando la Argentina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estaba haciendo su famosa visita, de la cual se cumplieron hace poco 35 años. ¿Esto fue lo único que hicieron los periodistas en la época de la dictadura, en septiembre del 79? No. Hicieron 1000 cosas más. Los más futboleros se acordarán del Gordo Muñoz en pleno septiembre del 79, cuando estaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al mismo tiempo se estaba jugando el Mundial Juvenil del 79 en Japón, como Muñoz, que fue el relator más de mayor rating, digamos, en la Argentina en Radio Rivadavia. En aquel momento casi todo el mundo escuchaba Radio Rivadavia y los relatos de Muñoz, pero él, aprovechando ese espacio que tenía, llamaba a las multitudes a que fueran a celebrar el Campeonato Mundial Juvenil de Fútbol en la Plaza de Mayo y repudiar la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue la época en la que apareció esa maldita
frase, consigna, los argentinos somos derechos y humanos. No sería por ahí, es simplemente contar hechos y hechos y hechos, pero hay algo que nos duele cada vez que las madres cuentan qué pasaba con ellas cuando Muñoz hacía esas incitaciones a que la gente fuera a la Plaza de Mayo. Para los que han participado de estos hechos les va a resultar conocido. Cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, miles de familiares fueron a la Avenida de Mayo, al 700, donde estaba la sede de la OEA, y la comisión se instaló ahí a recibir las denuncias de los familiares argentinos. Había una larga cola sobre la Avenida de Mayo y daba la vuelta por las calles que rodean Avenida de Mayo con familiares. Bueno, no son pocas las madres que cuentan que cuando estaban haciendo la cola pasaban las camionetas, los autos, la gente yendo a la Plaza de Mayo por la avenida a festejar y cómo las insultaban a las madres diciéndole madre de terrorista, antipatrias, etcétera, viejas de mierda. Bueno, ese es el efecto Muñoz. Cuando Muñoz incitó a que fuera la gente a celebrar y a repudiar a la comisión, a celebrar el fútbol y a repudiar a la comisión, cientos de argentinos fueron y efectivamente hicieron lo que le hicieron a las madres. Bueno, volviendo a esta nota, por suerte, llevó 30 años la pelea en la justicia. Telma inició esta causa en 1984, se presentó ante la justicia y les contó a la justicia lo mismo que les estoy contando ahora. Esta nota es falsa, yo nunca di este reportaje, a mí me hicieron esto, me sacaron de la ESMA, y presentó la denuncia en la justicia penal en 1984. 30 años después, hace una semana, Agustín Botinelli, el editor y director de Para Ti, responsable de esta barbarie, fue procesado y se convirtió en el primer periodista procesado por su participación en delitos de lesa humanidad. Esperemos que dentro de unos días Vicente Mazot, el dueño, también periodista, pero dueño además del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, se convierta en el segundo procesado, en este caso porque La Nueva Provincia publicó estas noticias de enfrentamientos falsos y eso, bueno, se está pidiendo, los fiscales de Bahía Blanca están pidiendo que ello sea considerado participación en el ocultamiento de los hechos que no fueron enfrentamientos, sino que fueron secuestros y homicidios. Pedimos una botellita de agua. ¿Agua puede ser? Dale. Para seguir charlando. Y cuando surgió todo este tema de la denuncia que vos hiciste de Clarín, cuando se comenzaba a pelear por la nueva ley de medios, hubo dos temas emblemáticos muy fuertes hacia el grupo. Uno era la apropiación de Marcela y del hermano. ¿Sí? Sí, que es hermano de adopción, porque no son hermanos de sangre. Claro, el hermano de adopción, Felipe. Y bueno, ahí hubo también toda una pelea por el tema del ADN y parecía que se iba a descorrer un velo. El otro tema fue el de la causa papel prensa. ¿Cómo están esos dos casos? Vos mencionaste que el caso de la adopción ilegal está abierto. Sí. La causa en la que se investiga la adopción de Marcela y de Felipe Noble en 1976 continúa abierta. ¿Qué ocurrió? Que se hizo el ADN, se hizo el cruce, digamos, de muestras con el Banco de Datos Genéticos y dio negativo respecto de las familias que han ido a dar su muestra en el Banco Nacional de Datos Genéticos. El Banco de Datos Genéticos no tiene completas todas las muestras de todas las familias, por eso se sigue haciendo campaña y bueno, ustedes también la hacen aquí en Santa Fe, pidiendo a todas las familias que vayan a dar sus muestras de sangre. Esto uno a veces lo comenta en nuestros espacios y cree que todos los familiares han ido a dar muestras y todos sabemos que no es así, que faltan
no 10, 20 familiares, faltan miles de familiares dar muestras, tanto para el equipo de antropología forense, donde es necesario que vayan todos, como también en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Bueno, Marcela y Felipe se hizo hace 3 años, finalmente aceptaron bastante a regañadientes, pero aceptaron sacarse la muestra, se mandó al Banco de Datos Genéticos, no ha dado positivo con ninguna de las familias que han dado muestra en el Banco de Datos Genéticos. ¿Eso quiere decir que no son hijos desaparecidos? No, eso quiere decir que no son de esas familias. Se sigue investigando, de hecho, no digo todos los meses, pero cada tanto una nueva familia va a dar muestras al Banco de Datos Genéticos, se vuelve a hacer el entrecruzamiento con los Noble y con otras familias, y hasta ahora no ha dado, pero además se está investigando algunas pistas que hay sobre el origen de ellos, de Marcela y de Felipe, para ver si pueden ser hijos de desaparecidos. O sea, la causa no está cerrada, la causa está abierta, estamos buscando elementos para ver de dónde los trajeron. Por ahí algunos ya conocen la historia. Según Ernestina de Noble, a Marcela se la dejaron en una cajita en el jardín y Felipe era un bebé que estaba en el juzgado. Cuando ella fue a hacer los trámites de la adopción de la bebita de la cajita, fue al juzgado y en el juzgado, oh casualidad, había una señora que venía a dar su bebé en adopción y los empleados del juzgado, la jueza, le preguntaron a Ernestina si no quería también un bebé y le dieron el bebé. Así que se fue del juzgado con una beba y un bebé. Pero por supuesto la señora esa era inexistente, cuando se investigó no había tal señora, así que no sabemos cuál es el origen de Marcela y cuál es el origen de Felipe, todavía no se sabe. Y habría habido también un interés económico, ¿no?, en la adopción de sí, después chicos. después se supo por boca de un testigo que en ese momento, como Ernestina de Noble tenía una disputa legal con la esposa legal de Roberto Noble, la esposa anterior, no la esposa legal, la esposa anterior de Roberto Noble, había una disputa porque Roberto Noble tuvo una hija, Guadalupe, que vive, tiene 56 años, entonces Guadalupe se iba a quedar con gran parte de la herencia de Roberto Noble, entonces para correrla un poco de esa herencia, Frigerio le sugiere a Ernestina que adopte 2 bebés, como forma de resguardar la batalla jurídica, porque bueno, estos bebés iban a ser los herederos de ella, y bueno, hizo toda una cuestión de ingeniería hereditaria, que la verdad es difícil de explicar ahora, pero a nosotros nos llevó un tiempo entenderla, porque vino una persona, vino un testigo que era un amigo de Ernestina a contar todo esto al juicio. Contó cómo el plan era que Marcela y Felipe fuesen los herederos de Ernestina y proteger a Ernestina. Pero bueno, esa fue la verdadera razón, según este testigo, que era un amigo de Ernestina, la verdadera razón de la adopción. Y asesorado por Frigerio, ideas desarrollistas, el hombre. Por lo menos en el patrimonio de Ernestina. Y la otra causa emblemática es la causa papel prensa. ¿En qué estado está eso? Esa causa está planchada, la lleva un juez que se llama Ercolini, un juez federal. Hace 3 años que tiene que citar a varios testigos y no los cita. Entre ellos, yo estoy ofrecido como testigo en esa causa porque yo tuve una entrevista con Eduardo Durruti, que era un periodista que en el año 76 era el secretario general de redacción de Clarín, o sea, el que maneja la redacción. Y Durruti me contó en el año 2001, o sea, antes de todo este cachengue gobierno Clarín, me contó que cuando él estaba en Estados Unidos, cuando muere en un accidente de aviación Graiver, que era el dueño de las acciones de papel prensa, él estaba justo en Estados Unidos y recibe una llamada de Mañeto
diciéndole, anda a ver qué pasa, porque las acciones estaban depositadas en un banco en Nueva York, anda a ver qué pasa con las acciones, dónde están las acciones. O sea, Magneto, 1 o 2 días después del accidente donde muere Graeber, le ordena a este periodista que vaya a averiguar qué pasa con las acciones. Esto es lo que yo escuché y conté en el 2001, lo conté en una nota. ¿No? Conté, Durruti me dijo esto, después lo publiqué en el libro y por eso me ofrecieron como testigo para que yo diga que mucho antes de todo esto, ya en el 2001, había alguien que decía que en el 76 Magneto estaba interesado, apenas murió Graeber, por las acciones de Papel Prensa. Porque esto sirve un poco para desvirtuar lo que viene diciendo el Grupo Clarín, que es que ellos recibieron la oferta de la dictadura cuando la dictadura se quedó con las acciones de Papel Prensa. Pero eso no es así, estaban interesados desde que Graeber se había matado en el accidente. ¿Tenés otros archivos que tienen que ver con sí, notas esto también es en la época de la dictadura? Esto también es la revista Para Ti. Perdonen que insista con Para Ti, pero bueno. Editorial Atlántida. Estas son las famosas postales. Ahí dice, defienda a su Argentina, muestre la verdad al mundo, enviando junto a su familia las postales de Para Ti. Entonces, la revista Para Ti, dirigida por este Botinelli, todo esto lo presentamos como prueba ahora porque para que no creyera la justicia que Botinelli lo único que hizo fue ese reportaje trucho a Telma Jara de cabeza. La revista Para Ti se caracterizó por ser una de las revistas de Editorial Atlántida que machacó y machacó con el tema de la campaña anti-argentina, nos están mintiendo, esto es propaganda comunista. Entonces, no se le ocurrió mejor idea a Botinelli que hacer una campaña de tarjetas postales. Las tarjetas postales traían fotos como las de esa imagen, una nenita con la bandera argentina, abajo las instrucciones de cómo había que hacer para mandar las tarjetas, o sea, ustedes compraban la revista y venía una plancha de cartón con 4 tarjetas postales troqueladas, ustedes las recortaban, las tarjetas ya venían con una dirección puesta, a quién se la tenían que enviar. Las direcciones eran Amnesty, Cruz Roja Internacional, Parlamento de Suecia, diputado tal de Holanda, venía ya todo impreso y ustedes lo único que tenían que hacer era recortar y poner una frase diciendo: señor, no crea lo que están diciendo, acá en la Argentina no se violan los derechos humanos, etc. Bueno, esta campaña fue muy fuerte de la revista Para Ti, se mandaron muchas tarjetas de esas, hay muchos compañeros que nos han ido trayendo las tarjetas cuando ellos estaban en Europa y los organismos de derechos humanos le decían, mirá lo que está llegando. O sea, esta campaña tuvo consecuencias y por eso nosotros decimos que todos los medios tienen que ser sometidos a investigación por lo que hicieron en la época de la dictadura, porque no fue solamente un hecho periodístico, esto tuvo que ver con una participación en lo que las estructuras del ejército, de inteligencia del ejército, llamaban la acción psicológica. La acción psicológica estaba reglamentada y está establecido en los reglamentos de inteligencia del ejército cómo hacerla. Y ahí dice cómo usar a los medios, cómo usar a los periodistas, cómo usar a las agencias de publicidad. Y bueno, los milicos lo hicieron. Y entonces hay que investigar para saber qué cosa fue inocente y qué cosa fue, como esta, contó con la idea y la participación de determinados periodistas que tienen que ser juzgados. Revista Para Ti y Editorial Atlántida, había otra también muy difundida que era la revista Gente. La revista Gente que en su momento, por lo menos durante 2 años creo, fue dirigida por Chiche Helblum, donde además son muy recordados esas entrevistas de René Salas, en donde, por ejemplo, entrevistaba al premio Nobel y más que entrevistarlo, lo amonestaba por haber recibido el premio Nobel.
Helblum, en Editorial Atlántida, dirigió la revista Gente. Esto que estoy mostrando acá es no se ve muy bien, pero bueno, es un editorial de la revista La Semana, 1978, pleno mundial de fútbol. Fontevecchia. Y acá aparece el otro ahora demócrata, que es Jorge Fontevecchia. Este es un editorial a favor de la dictadura y diciendo que el Mundial de Fútbol mejoró nuestra imagen. En el último párrafo dice: hemos dado el primer paso hacia una imagen mejor, solo el primero. Debemos seguir en esta senda preocupándonos por mejorar nosotros mismos, tanto como lo hicimos por demostrar que lo habíamos hecho. Porque Fontevecchia, bueno, siempre suele ponerse en víctima de la dictadura, lo cual una parte es cierta, pero lo mismo que decimos con Magdalena, ¿no? Ahora vamos a mostrar algo de Magdalena. Que cuenten completa su historia, porque es cierto que en 1980 a Fontevecchia lo secuestraron y lo llevaron unos días al centro clandestino Automotores Orletti. Eso es cierto. Es cierto que en 1983 una edición de la revista La Semana fue secuestrada por la dictadura porque habían puesto en la tapa, ya era el derrumbe de la dictadura, pero habían puesto en la tapa al Tigre Acosta con dos vedettes al lado, y las vedettes, Noemí Alan y la otra no me acuerdo, tenían el gorro de marinos puesto. Entonces esa edición... Adriana Broski me parece que era. Yo no me acuerdo. Una Noemí Alan seguro, la otra no me acuerdo, pero puede ser Adriana Broski. O sea, esas dos cosas son ciertas. También es cierto toda la apología de la dictadura que hiciste, Fontevecchia, durante tanto tiempo. Y lo de Magdalena es... No se rían de esto, pero bueno. Es mi agrupación, Leonardo. Te descubrimos. Magdalena Ruiz Guiñazú y el archivo demoledor. A ver, punto por punto, ¿qué es lo que se dijo hoy en este encuentro? Se mostraron documentos, Sí. se escucharon audios. De Magdalena Ruiz Guiñazú se escuchó un audio que seguramente ella ni se debe acordar, que es una conferencia de prensa que se dio Videla en Washington, y ella había acompañado a Videla en aquella oportunidad. ¿En qué año, perdón? En el año 77. Tal vez estas sean estas dos entrevistas las que más concretamente puedan haberme permitido a mí tratar de hacer comprender la situación de Argentina por vía de un conocimiento directo de cuál es nuestra realidad frente a una distorsionada imagen que a veces se presenta de nuestro país. Señor presidente, justamente usted mencionaba hace un ratito la forma distorsionada en que en el exterior se presenta nuestra realidad. Ayer, cuando lo veíamos sentado al presidente Carter entre dos argentinos, pensábamos la importancia de tener una ubicación un poco en la cocina del mundo políticamente. ¿Usted tiene planeado, señor presidente, en un futuro más o menos próximo, viajar, es decir, así en carne propia, estar presente donde el mundo necesita que nosotros estemos presentes? Usted sabe, señora, que yo lo he proclamado porque lo siento profundamente, que el diálogo es el camino idóneo para el entendimiento entre los hombres y consecuentemente entre los pueblos. También es lo cierto que en un momento Magdalena... Bueno, este material, la verdad Te que fue aclaro que le arruinaste la digestión a muchos. por la con la imagen de Videla. Videla. Sí. Bueno, disculpen. No, ahí está Magdalena en un viaje a Washington, acompañando en el avión presidencial a Videla, lo cual, digamos, no es pecado. Los periodistas generalmente van con el avión, iban o van, depende de la situación que haya con cada gobierno, en el avión presidencial con el presidente. En este caso va con el presidente facto. Videla se entrevista con Carter y se habla de la imagen argentina, y ahí la tienen la verdad que es contundente lo que le dice, no hay que agregarle nada. Señor presidente, usted la imagen, va a recorrer el mundo. Bueno, esto lo dijo la misma Magdalena, que después va a formar parte de la CONADEP. Pero otros se acuerdan de otras anécdotas de Magdalena, cómo trataba a Martínez de Oz de Joe, porque había sido su
columnista económico en 1975 en un programa de radio. Digo, pero bueno, esa es la Magdalena que tenemos que conocer, ¿no? La otra ¿Algo Magdalena. más para mostrarnos o seguimos? A ver. Esta es la revista El Gráfico, también. Bueno, esto que ven aquí es la revista El Gráfico, revista deportiva. La fotito que ven ahí al costado, este es en pleno Mundial de Fútbol. El que está ahí en un rinconcito se llama Ruud Krol, es el capitán de la selección holandesa en 1978. Esta es una carta escrita en inglés, se llama, el Gráfico le puso el título Carta a mi hija, ¿no? De este lado está en inglés. Ruud Krol, pleno Mundial de Fútbol, le escribe una carta a su hija de 5 años que estaba en Ámsterdam y se había quedado en casa mientras el papá venía a jugar el Mundial de Fútbol en la Argentina. Le escribe una carta en inglés, en pleno campeonato del mundo. Por suerte, los genios del Gráfico nos traducen al español lo que dice la carta y lo que vamos a ver es el final de la carta. En el final de la carta, Ruud Krol le dice a su hijita de 5 años: cada vez hace más frío, por las ventanas del hotel vemos todos los días caer la nieve, el paisaje es hermoso, pero me faltas tú. Esto es en Mendoza, ¿eh? Sonríe, pronto estaremos juntos, no tengas miedo, papá está bien, tiene tu muñeca y un batallón de soldaditos que lo cuida, que lo protege y que de sus fusiles disparan flores. Dile a tus amiguitos la verdad, Argentina es tierra de amor, algún día cuando seas grande podrás comprender toda la verdad. Te adoro, cuida a mamá, espérame con una sonrisa y anda pensando en un nombre para la muñequita, mi beso, papito. Bueno, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué Cuerno Krol, holandés, le escribe a su hijita holandesa una carta en inglés? Bueno, la respuesta es porque nunca Krol escribió esta carta. Esta carta está inventada. Krol jamás le escribió a su hija. Esta carta fue inventada por un periodista del Gráfico de apellido Romero, murió hace unos años en España, era el corresponsal del diario Olé en España. Inventaron esto como parte, por eso digo, hay que leer todo lo que fue la prensa de la dictadura para entender esa maquinaria sobre nosotros, para decirnos de todas las maneras posibles, es mentira lo que dicen de la violación a los derechos humanos, es mentira que los soldados aquí, los militares son malos, disparan flores. De todas las maneras posibles, la acción psicológica buscó a la sociedad argentina penetrarla y penetrar. Bueno, esto fue un bochorno, es otra de las mayores vergüenzas del periodismo. ¿Qué generó esto? Algo que nunca supimos nosotros, la protesta de la selección holandesa. La selección holandesa protestó, Krol protestó el embajador, hubo una reunión en la Cancillería. La Cancillería argentina de la dictadura pidió disculpas, pero el Gráfico nunca publicó una aclaración en sus páginas. O sea, esto quedó. Si mañana alguien docente manda a los alumnos a ver, busquen en las hemerotecas qué se decía en la Argentina en la época del Mundial, bueno, habrá alumnos que encontrarán esta revista El Gráfico y dirán, había un jugador holandés que le decía a su hijita, hijita, aquí no pasa nada de lo que te dicen. Esto quedó y, bueno, quedó acá, quedó en el litoral, quedó en los Andes de Mendoza. Cada medio, cada vez que te metes y de hecho hay jóvenes, por suerte, investigando lo que fue la prensa en cada provincia, en cada ciudad, porque la verdad es una vergüenza. Nunca se ha visto a nivel mundial la vergüenza de la prensa argentina en la época de la dictadura. Ha habido más resistencia. En la época del nazismo hubo prensa de resistencia y aquí casi no podés encontrar un ejemplo de prensa de resistencia. Son muy poquititos. La mayoría era esto y esto todos los días.
De todas maneras, sí nos habla esto de la importancia en la acción psicológica que desde siempre se plantearon los medios, los grandes medios, que no es muy diferente de lo que está ocurriendo en la actualidad. No, por eso está bueno siempre hacer el puente, ¿no? Entre aquello, o sea, mostrar esto para ver claramente lo que fue el rol del periodismo y tender el puente para ver lo que es ahora. Si se mintió de esta manera, se sigue mintiendo de otra manera, pero esto sigue ocurriendo. El periodismo tiene una soberbia con el tema de lo que publica y que lo dice, como total es gratis, y enseguida la defensa es: atentás contra la libertad de expresión, están prohibiendo que digamos algo, no podés decir que tal periodista miente, que tal publicación es una mentira, porque enseguida te ven como un agresor a la libertad de expresión. Y la verdad, el periodismo miente, y miente mucho, y miente cada vez más. Hoy lo estamos viendo, no hace falta dar ejemplos, pero digo, así como estas barbaridades, siguen apareciendo otras barbaridades. Nosotros en la Facultad de Periodismo en La Plata agotamos casi a los pibes y a las pibas con el tema de lo que se miente, diciendo miren esto, miren lo que pasó, nunca se comprobó el potencial que hay detrás de esta noticia. Barbaridad y media, como esta tapa de Crónica, porque no es solo Clarín, digo. Esta es una tapa famosa de Crónica. Policía mató a delincuente. 1-0. Esto fue tapa del diario Crónica, ahora, en estos tiempos modernos. El ladrón intentaba escapar con el auto que le robó, pero está mostrado de esta manera, ¿no? Cuando agitan el tema de los linchamientos, muchos periodistas, a comienzo de este año, el año pasado, cuando no se dice nada con las rebeliones policiales, ¿no? Hay levantamientos sediciosos policiales y el periodismo quiere jugar un papel neutro ahí, cuando lo que tenés que denunciar es que esas son actitudes golpistas. Digo, hay mucho para hablar de la manera en que se manejan la comunicación bajo el disfraz de la libertad de expresión, ¿no? Hay intencionalidad política. Los medios, todos los medios tienen intencionalidad política, todos los periodistas tenemos ideología. En esto estábamos trabajando mucho en la Facultad de La Plata para, con los alumnos, discutir muy fuerte el tema del rol político del periodista, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que todo periodista cumple un rol político y que todo periodista tiene ideología y que por lo tanto la imagen del periodista neutro, del periodista independiente es falsa. Reivindicamos el periodismo militante. Nosotros decimos que está buenísimo que haya periodismo militante, o sea, que estén claritas las ideas y que sea todo tan transparente que uno pueda decir, mirá, me está diciendo esto porque este periodista tiene tal idea en el tema de derechos humanos, en el tema económico, en el tema político, en el tema deportivo, me deja claras sus ideas, porque todos tenemos ideas. Y esto es difícil a veces hablarlo en nuestro gremio, ¿no? Porque predomina esa mentira de, no, nosotros somos neutros. Nosotros somos neutros, yo estoy en el medio, tengo que escuchar las dos campanas. El periodismo aséptico. Sí, esa es la mayor mentira del periodismo. Objetivo, claro. Y hablando de mentiras, una última mentira fue el plan de readecuación que propuso Clarín, el grupo. Sí. ¿Podemos hablar de eso? Sí. Yo te decía al comienzo que pensé que nunca más íbamos a hablar del tema ley de medios y medida cautelar, y estamos terminando el 2014 con una medida precautelar. Encima ahora hay medidas precautelares. O sea, viene medida precautelar, medida cautelar. El Grupo Clarín presentó un plan para dividirse en 6. Cuando presentó el plan Clarín, muchos, o por lo menos unos cuantos, dijimos, che, esto es evidentemente una trampa.
un grupo que te anuncia públicamente que se va a dividir en 6, te lo está diciendo con todas las letras. No te está diciendo, miren, voy a vender 5 partes, sino yo me voy a dividir en 6. Entonces decíamos, acá Clarín se convierte en 6 clarines. En aquel momento pensábamos que la autoridad federal, AFCA, iba a rechazar la propuesta. Pero nos llevamos una sorpresa dolorosa, el 15 de febrero fue de este año, cuando AFCA aprobó el plan. Lo aprobó y dejó una salvedad, pero lo aprobó. En febrero de este año fue así, lo aprobó y dejó una salvedad que era que le daba 180 días al Grupo Clarín para que diera los detalles de esa división. Bueno, Clarín dio los detalles de esa división y hace 2 meses, por suerte, Martín Sabatella y su equipo dijeron esto no es ninguna adaptación a la ley, adecuación a la ley, esto es una mentira, están entrecruzados todos los dueños de esas supuestas empresas de división. Vamos a ver si podemos ver aunque sea un poquitito. Después nos contás cómo nos afiliamos a la agrupación. No, esto lo vi en... Yo suelo venir de vacaciones a esta querida provincia. El año pasado vinimos a Rosario, este año vinimos a Santa Fe, en las vacaciones de invierno con mis 2 hijos. Y esta pintada es en Rosario. No sé si existe, supongo que sí, la agrupación Leonardo Fabio, pero vi la pintada y como es uno de mis ídolos. ¿Ven? Cuando empieza a desmenuzar todas las sociedades que había detrás de cada unidad, empiezan a cruzar los integrantes del directorio y bueno, todas esas flechas indican dónde este está acá, este también está acá. José María Sáenz Valiente es el estudio jurídico desde hace más de 40 años del Grupo Clarín. Bueno, Mañeto ya lo conocen y la verdad hicieron un laburo extraordinario de búsqueda, razón por la cual vuelvo a elogiar a Sabatella y su equipo, porque empezaron a ver en cada una de las sociedades, ven arriba, dice Inversora HHM, le ponían, que por supuesto, los nombres de Clarín son increíbles, nosotros eso también lo aprendimos ahí adentro. Para nombrar, para designar sus sociedades testaferras, usan nombres tan pelotudos que son las iniciales de ellos o los nombres de la mujer de ellos con el marido. Inversora HHM, obviamente que es Héctor Horacio Mañeto, Sociedad Anónima. Bueno, el personal civil de inteligencia actuaba así, con nombres cambiados, pero conservaban las iniciales. Pero siempre tenían que tener las iniciales. Bueno, hicieron tal mamarracho que... acá hay otra, a ver si se ve. En 1989 nosotros tomamos la planta de Clarín para protestar por un aumento salarial no concedido. Para los más jóvenes, aunque ustedes no lo crean, a mediados de 1989 hubo un mes en la Argentina en que hubo 198% de inflación mensual. Entonces, la inflación dio 198% y nosotros pedimos un aumento del 198%, o sea, la inflación. Y Clarín nos respondió, no, 100%, o sea, la mitad. Había mucha bronca, tomamos la planta. Se tomó la planta y Clarín pidió el desalojo, llegó la Guardia de Infantería, hicimos una asamblea, votamos, un sector votó por resistir, otro sector votó por levantar la medida, ganó el sector de levantar la medida, perdimos. Y cuento esto porque en esas asambleas donde teníamos que a los obreros de Clarín, porque estaban los periodistas y los obreros, los periodistas, todo pipí cucú, clase media, los obreros mucho más combativos y por supuesto con una conciencia de clase obrera. La mayoría de los obreros votó por resistir
la inmensa mayoría de los periodistas, que era mayoría en el plantel, votó por desalojar. Entonces, estábamos en esas asambleas y había que convencer a todos de que Clarín era una gran mentira y que nos estaban engañando y que tenían mucha plata y que era mentira que no les alcanzaba la plata. Entonces, Horacio Berbisky nos pasó, que Horacio es sin duda el mejor periodista de investigación en la Argentina, nos pasó un detalle de todas las empresas testaferras que tenía Clarín. Tenía empresas en el campo, tenía empresas de turismo, tenía empresas, o sea, era Clarín y sus empresas colaterales o satélites. Y una de las empresas que mostró es esta que va a aparecer acá en el plan, que es una que se llama Aranlu. A ver si la vemos acá. HM, acá está. Aranlu en estas unidades tiene el 1,19% de una de las unidades. Cuando vimos esto, yo me acuerdo que le mandé un mail a Sabatella diciéndole contándole esta anécdota. En 1989, Berbisky nos alcanzó el detalle de las empresas testaferras de Clarín y una de las empresas es Aranlu. ¿Sabés qué quiere decir Aranlu? Lucía Aranda, que es la hija de José Aranda, que es uno de los 3 gerentes que maneja Clarín, Aranlu. Y la vimos casi 30 y pico de años después, o 20 y pico de años después, acá metida, ¿no? Todos estos por eso son engaños de que iban a constituir empresas nuevas. Son todas empresas donde están metidos ellos. Y por suerte, bueno, ahora AFCA rechazó este plan de adecuación, pero Clarín metió la medida cautelar y andá a saber hasta cuándo vamos a tenerla. ¿Y en qué situación estamos en el presente? ¿Qué hemos ganado? Esta es una pregunta que te hizo el Turco hoy en la radio. ¿Y qué nos falta todavía con respecto a la ley? Frente a este panorama en donde describís el poderío que tiene el grupo y la resistencia a través de medidas de la justicia, a través de cautelares, precautelares ahora, para cumplir con el plan. En un marco político en donde llega el 2015 tal vez con una posibilidad política más favorable para el grupo. La ley de medios ha sido una enorme conquista democrática, sin duda. Yo no sé si alguien tomó la dimensión de saber que en la Argentina teníamos una ley que regulaba nuestra comunicación y nuestra expresión firmada por Videla. Hasta que no se sancionó la ley de medios, en la Argentina la expresión audiovisual, la comunicación audiovisual estaba regida por una ley que llevaba la firma de Videla. Era una locura, pero en la Argentina existió hasta el año 2009. 2008, 2007, nuestra ley que regía la comunicación audiovisual era la ley de Videla. Como todavía hay alguna ley de Videla dando vuelta, la de entidades financieras, entre otras. Ojalá algún día seamos capaces de terminar las leyes de la dictadura. Bueno, aquí va con esto. Sin dudas que es una de las grandes conquistas de esta, ya más que década, la ley de medios. Ahora, la ley de medios, todos dicen, o no, todos los medios opositores dicen, es una ley que busca destrozar al grupo Clarín, etc. Sí. La ley, uno de los 1000 objetivos de la ley es terminar con los monopolios. Y el monopolio en la Argentina, el más importante en medios, es Clarín. Y no hay que tener vergüenza en decirlo, utilicemos otro verbo si queremos, pero a los monopolios hay que destruirlos, terminarlos, acotarlos. Usemos el verbo que se elija, pero no hay que tolerarlos a los monopolios. Entonces esta ley tiene ese como uno de sus objetivos. Ahora, todos los otros objetivos de la ley están vigentes y hay que pelear para que sobre todo los más jóvenes tomen la ley
la militen y la conviertan en algo que nos va a dar un resultado extraordinario, que va a ser una comunicación democrática. Yo quiero acá hacer, porque creo que Santa Fe es una de las provincias donde, gracias a la existencia de una universidad nacional, es muy probable que se pueda concretar y llevar adelante uno de los grandes sueños que contiene la ley, que es que nuestras universidades nacionales tengan un canal de televisión. Y me parece que hace pocos días hubo aquí, creo que vino el ministro de Educación, anunció que iba a hacer un aporte el Estado Nacional para, colaborar con la puesta en marcha del canal de la Universidad Nacional del Litoral. Y la verdad, en otras universidades se está viendo esto. Yo creo que la gran esperanza, hablo en uno de los puntos, en el tema de los canales de televisión, es que nuestras universidades tengan canales, que esos canales sean de los jóvenes, que ahí nazca una nueva comunicación. Yo creo que nuestra generación, vos podés opinar lo contrario, nuestra generación está bastante perdida. Yo ya no apuesto a un cambio de los periodistas de 50, 60, 70 años. Creo que la renovación y revolución va a venir por el lado de los periodistas más jóvenes, pero hay que estimularlos, ¿no? La ley tiene todas las herramientas para que hagamos una comunicación distinta. La ley contiene muchos aspectos que tienen que ver con situaciones que no cubre el periodismo, ¿no? El periodismo no le da bola a los derechos humanos, el periodismo no le da bola a las cuestiones de género, el periodismo no le da bola a las informaciones latinoamericanas. La ley lleva ya 5 años y nuestros noticieros y nuestros diarios, en información internacional, por ejemplo, predomina la información que viene de Europa. A Latinoamérica no se le da 5 de bola. Ahora, para cambiar eso, yo ya no confío en mi generación. O sea, los compañeros que están en los diarios, en los medios, y escriben sobre noticias internacionales, por más que le hablé 100 veces, no le van a dar bola a las noticias de Latinoamérica. Les importa un pepino lo que pasa en Paraguay, lo que pasa en Bolivia. Para ellos predomina el concepto europeo y de Estados Unidos sobre la noticia. Entonces tienen que ser los jóvenes los que, tomando esta nueva ley, en estos canales universitarios, que creo que van a ser una de las herramientas más maravillosas de aquí en adelante, si es que no caen en tomar los canales para hacer más de lo mismo. Pero si los canales universitarios se transforman en las herramientas revolucionarias de la comunicación, no hablo solo del periodismo, necesitamos que haya nuevos programas de televisión, de periodismo, nuevos programas deportivos, nuevas telenovelas, nuevos programas de moda, de arte, de cine, y ahí hay que apostar a los jóvenes. Por eso está bueno que las facultades de comunicación, está bueno que las ONG, que los sindicatos, etcétera, de alguna manera entiendan que los canales universitarios pueden ser una herramienta para lograr transformaciones. Siempre se critica la ley porque dicen, bueno, se le va a dar o se les va a permitir a los sindicatos, a las ONG, que se presenten a los concursos para obtener una licencia. Pero eso no es tan fácil. Todos sabemos que no es que en el sindicato vas y decís, bueno, vamos a presentarnos a la licencia de tal canal y eso significa plata, tiempo, gente, bueno, problemas. Ahora es más fácil que por ahí un sindicato o una ONG o lo que sea, o una fundación, haga un programa para formar parte de la programación de un canal universitario. Y yo creo que eso, alimentarnos entre nosotros, va a estar bueno. Hay 5 universidades en Buenos Aires que se han juntado, las universidades de la zona sur, la de Quilmes, Avellaneda, Florencio Varela y 2 más, se juntaron diciendo, no nos da el cuero para cada universidad tener un canal.
Entonces nos vamos a juntar 5 universidades para tener un canal, que se va a llamar Canal del Sur, canal de televisión, y vamos a poner, cada universidad va a poner un pedacito. Está bueno, por ahí en Santa Fe se logra hacer con una sola universidad, pero por ahí van a empezar a ver que va a ser difícil, y por ahí, bueno, será la universidad con 2 o 3 gremios, etcétera, pero hay que apostar muy fuerte ahí, porque creo que ahí está la esperanza de un nuevo periodismo. No es una pregunta, sino quiero agregar algo a lo que dijiste con respecto a la revista Para Ti. Ese artículo nosotros lo vimos en la cárcel de Casero. Imagínate vos lo que fue cuando leímos esa información. Pero vaya paradoja, gracias a la revista Para Ti logramos que la niña que era de hijos de desaparecidos y había sido dado en adopción, Guayane, gracias a una foto que se publicó en la revista Para Ti, se logró la identificación. Así que muchas veces el enemigo también trabaja a favor. Carolina. ¿Querés contar cómo fue el episodio ese de la foto? Sí, Carolina andaba buscando su identidad porque ella sabía que era hija de desaparecidos o tenía la sospecha que era hija de desaparecidos. Entonces llegó a Buenos Aires y la revista Para Ti publicó una foto de ella cuando tenía 4 años. Y da la casualidad que la vecina de la abuela paterna vio esa foto y dijo, esa es Carolina. Y de ahí empezamos y se logró descubrir quién era la identidad de sus padres. ¿El canal universitario, hay alguna previsión de cómo se va a organizar? O sea, si hay alguna imposición de qué instituciones tienen que invitar. Bueno, gran parte de esa disputa, como todos sabemos, es disputa política y cada universidad obviamente va a necesitar la fuerza del movimiento estudiantil y de las agrupaciones para impedir que los canales universitarios sean simplemente canales de una sola expresión política. Eso lo que contás vos pasa en muchas otras universidades. Digo, los compañeros que están militando en distintas universidades saben que hay facultades, hay diversidad, digamos, en el color político de las universidades y hay diversidad entre las propias facultades, pero creo que no hay que no regalar esos espacios. No sé cuál será la fuerza que se podrá tener aquí en Santa Fe para evitar que el canal universitario quede en una sola mano, pero siempre decimos, son 3 elementos en la pelea por la comunicación. La voluntad política primero, que creo que en la Argentina hoy está ocurriendo y fuerte, la voluntad política de transformar la comunicación y el derecho a la comunicación. Las herramientas, que por lo menos en la parte audiovisual no las teníamos y ahora las tenemos con la ley. Y la tercera es la movilización. Sin movilización y nos ganan. Ahora está la medida cautelar. Si nos quedamos cruzados de brazos, y esta medida va a durar hasta el 2015 y más, y chao, no sé quién va a poner en marcha este plan de adecuación. Así que lo mismo para la vida universitaria. Ojalá que ustedes puedan aquí ponerle condiciones, digamos, si es que aparece alguien con ganas de hacer un canal universitario de un solo color. Y también aprender nosotros a judicializar las cosas, ¿no? Porque a veces nos quedamos dormidos y tenemos que hacer algunos planteos para que la libertad de expresión y el derecho a la comunicación se lo impongan a la fuerza a los jueces. Quería preguntarte, uno supone que en el procesamiento de Botinelli, periodista de Para Ti, bueno, por lo que vos decías, se tiene en cuenta esa entrevista a Telma Jara de Cabezas, esa serie de postales que se enviaban al exterior como parte de una campaña a favor de la dictadura, pero vos también nombraste la cantidad o algunos artículos publicados respecto a caen abatidos
terroristas, extremistas en determinado lugar. Eso también está dentro del procesamiento, porque acá en Santa Fe, por ejemplo, tanto el diario Litoral como el diario La Capital, hay cientos de ejemplos de casos como ese que vos mencionabas en sus publicaciones. En el caso del Litoral, además, editoriales muy a favor, en algunos aspectos hasta planteando que lo lógico era intervenir la justicia, como hizo la dictadura cuando llegó, porque el país no daba para más. Pero si eso está tenido en cuenta dentro del procesamiento, si ese tipo de artículos terminaron haciendo que Botinelli sea procesado, al menos desde el punto de vista del juez. No, en el caso de Botinelli es solo por este reportaje y porque acá hay una privación ilegal de libertad. Acá no es por la noticia de un enfrentamiento, y lo que sí estamos preparando una querella por estas noticias de los falsos enfrentamientos, fundamentada en la cuestión de la acción psicológica, o sea, pidiendo que se investigue si todas estas noticias que aparecieron en los medios diciendo abaten 10 extremistas que estaban reunidos en una casa, masacre de Monte Grande, fue un hecho muy conocido que salió la noticia en todos los diarios, abaten a 16 extremistas de distintas organizaciones que estaban reunidos en una casa en Monte Grande. Un hecho que hasta para la propia burrada de los milicos, que en el año 77 ponen que estaban reunidos militantes de distintas organizaciones guerrilleras en una sola casa, todos juntos, el 25 de mayo del 77. Armaron una payasada tremenda, bueno, 16 compañeros que estaban en el centro clandestino Vesubio, asesinados ahí. La idea es que se investigue el tema de la acción psicológica a partir de la publicación de esos falsos enfrentamientos. Pero esto es a futuro, digamos. En el caso de Botinelli no entra. Y en el caso de Massot es por el secuestro de 2 obreros gráficos del diario La Nueva Provincia. Alguna vez se dijo, si yo no me acuerdo mal, creo que era La Nata que lo agitaba, que dentro de la forma de expandirse y controlar y tener distintas formas de incidir de Clarín, había un control en alguna época de Página 12. No sé si, quería preguntarte esta oportunidad para saber si eso es cierto, qué condiciones o qué maniobra eso ilustra, qué manera manejarse y cómo evolucionó. Porque, bueno, por las líneas editoriales, desde hace tiempo pareciera que no tenía sustento eso, ¿no? Pero... No, buena memoria, Guille, porque fue una época en la que el Clarín controló a Página 12, esa fue la figura. La Nata se va de Página 12 por eso. Él mismo lo declara unos años después diciendo que cuando le comunican que Clarín pasa a controlar la empresa y él no quiere recibir órdenes de Mañeto, dice me voy de Página 12. Pero bueno, ese era el otro La Nata. La situación había sido así. Clarín tuvo un método de extorsión con los otros medios, que digo, no es que Clarín inventó el método más viejo que la sal. Es el mismo método que usó Julio Grondona para manejar el fútbol durante 3 décadas. ¿Cuál es? Prestarte plata. En el caso de Clarín lo que hacía era te prestaba papel. Clarín tenía y tiene la concentración y casi el monopolio de la comercialización de papel para diarios. Entonces lo que hacía con Página 2 era Página es un diario que casi compra las bobinas de papel por día o por semana, o sea, no compra por mes o por año para tener depósitos de papel y después editarlo. Va comprando o día a día o semana a semana. Entonces Clarín le empezó a fiar papel. Página le pedía 4 bobinas, tomá, te doy 4 bobinas, después me pagás, 10 bobinas, te doy 10 bobinas, después me pagás,
llegó un momento en que Página le debía a Clarín un montón de plata de las bobinas de papel. Y entonces Clarín le dijo, vos administrás mal, estás administrando muy mal tu diario, déjame que yo te lo administre, te voy a ordenar económicamente, y pasó a administrarlo y a controlarlo periodísticamente. Eso duró varios años hasta que Página 12 terminó de pagar su deuda y bueno, es la etapa que ya conocemos que coincide con el kirchnerismo y Página se logra recuperar, digamos, su capacidad de manejo propio y hoy no tiene nada que ver con Clarín. Pero sí, Clarín llegó a meter un gerente y a controlarle la línea editorial. En cuanto al tema de la televisión universitaria y la Universidad Nacional del Litoral, creo que no es un tema muy claro ni que podamos tener una idea muy clara, teniendo en cuenta en primer lugar que como tal la universidad no tiene expresado públicamente qué quiere hacer con ese departamento de comunicación y que la experiencia de LT10 es que es la radio universitaria así llamada, en realidad es producto de una sociedad entre la universidad y la municipalidad de Santo Tomé, que forman una sociedad anónima y una empresa privada, cuando en realidad debe ser una empresa pública, ¿no? Así que la historia de la universidad en cuanto a comunicación es medio complicada. Y en Santa Fe yo creo que se da bastante patente eso de que billetera mata galán. No importa tanto el medio de quién es, sino que está comprado por el gobierno provincial y de alguna forma eso distorsiona absolutamente todo. Es decir, y no hay ánimo, aparentemente, en revisar esto de lo que es la pauta oficial, ¿no? Es decir, nosotros hemos llegado, como CGT, hemos llegado a reclamarle al presidente de la Cámara de Diputados, mirá el presupuesto, acá destinan 192 millones de pesos para publicidad oficial, no hay ánimo de rectificar eso. Pero, digamos, eso como comentario de un usuario resentido, digamos. Lo que yo te quería preguntar es más sobre tu vida como gremialista, es decir, tu vida como delegado, tu vida como delegado de una empresa como Clarín, en fin, un poco que nos refieras a cómo de alguna forma pudiste organizar o pudiste participar de la organización gremial dentro de Clarín y realmente, digamos, tu experiencia de vida en ese aspecto, porque, bueno, Clarín es poderoso, nosotros, los docentes privados, tenemos una empleadora muy poderosa también, y bueno, sufrimos de alguna manera aprietes muy parecidos, nada más que bendecidos siempre los aprietes, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno. Yo empecé en la vida sindical, creo que como muchos, a partir de una derrota. En 1982, en Clarín Clarín no tenía comisión interna en la época de la dictadura, como tantas otras empresas privadas, y empezó una rebelión juvenil, éramos muchísimos jóvenes los que habíamos entrado en la época de la dictadura, porque Clarín en 1976, antes del golpe, despide a 300 periodistas. Había una comisión interna muy activa, muy combativa, como tantas otras en empresas privadas en aquel momento, con muchos militantes además que habían estado o estaban en alguna de las organizaciones guerrilleras. Durante toda la dictadura Clarín no tiene actividad sindical. En 1982 hay una rebelión juvenil en la que pedimos como primer punto que nos regularicen. Estábamos todos fuera de la ley.
quienes lideraban esa rebelión juvenil eran militantes políticos, sobre todo de izquierda, o ex JP o ex PRT, que eran los compañeros que tenían más experiencia. Clarín detecta esa actividad sindical y los echa. Entonces se termina la protesta juvenil. A partir de ese momento yo decido involucrarme en la vida sindical. Hasta ese momento yo participaba, pero hasta ahí. A mí la gran lección me la da una compañera que era militante trotskista, Ana Ale, que era una de las pocas mujeres que había en el diario. Clarín casi no tenía periodistas mujeres, y ella era una de las que encabezaba ese movimiento, pero no había sido despedida. Así que yo decido involucrarme, me presento después como candidato a las primeras elecciones de comisión interna que hay en 1984 y resulto electo secretario general de la comisión interna en aquel momento. Creo que ayudaba mucho el hecho de que yo ya en ese momento era abogado. Creo que por esto que dije al comienzo, que la mayoría de los... Éramos 1000 en Clarín, la inmensa mayoría, casi 700 periodistas, 300 eran obreros. Creo que eso tuvo mucho que ver en la elección, que los periodistas vieron esa cosa de un abogado, esa cosa de clase media, y me eligieron a mí, que no tenía experiencia sindical, me eligieron el secretario general de la comisión interna. Así que yo estaba a los 24 años parado arriba de las bobinas, hablándole a 1000 trabajadores como delegado sindical, y no había tenido había tenido cero experiencia sindical. Pero bueno, fue una etapa como la habrán vivido ustedes en la primavera democrática 84, 85, 86, maravillosa. Conseguimos muchas conquistas, entre ellas que nos pagaran las horas extras. Fue muy, esto que parece, debería ser un hecho normal y natural. En Clarín no se pagaban las horas extras, trabajábamos 12 horas por día y nos curraban 6 horas todos los días. Tuvo mucho que ver en la actividad sindical esta militancia más veterana que les digo. Entre ellos hay una persona que ustedes dirán, oh, él, sí. Uno de esos activistas sindicales era Alfredo Leuco, que era militante del Partido Comunista. Él era uno de los compañeros con más experiencia. Podemos decir, oh, él. Recorcholis. Hay otros y otras, pero bueno. Pero sí, Clarín tenía... Hay una de las grandes verdades en la historia de la humanidad, sin duda que la de Marx, cuando dice la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, debe ser hoy imbatible de las tantas que hay. Pero yo noté algo en Clarín y lo sigo notando que creo que refleja bien esto que dijo Marx. Clarín tuvo comisiones internas. Clarín se fundó en 1945. Tuvo comisiones internas en la década del 50, del 60, del 70, del 80, del 90. Todas las décadas tuvo comisiones internas. Todas fueron despedidas. Echaron a la del 50, estaba entre otros Osvaldo Bayer, ahí. Echaron a la del 60, entre otros ahí estaba de delegado Josami, Eduardo Josami. Echaron a la de los 70, antes del golpe, echaron a esta rebelión juvenil del 82 y después, bueno, destrozaron a la nuestra en la década del 90 y sin que una tuviera que ver con otra, porque yo no tuve nada que ver con la del 60, 70, 60, 50, pero nos llegaba
el viento de esa comisión interna anterior, nos llegaba la historia de esa lucha y se lo reflejo en un tema que para mí me sigue poniendo la piel de gallina, pero que es verdad y forma parte de esas décadas. Los trabajadores de Clarín tienen un diario interno que se llama El Clarinete. El diario de los trabajadores de Clarín se llama El Clarinete. Yo cuando entré al diario se hablaba del clarinete, pero yo nunca había leído ni había visto el clarinete. Pero cuando yo fui delegado, lo que me puse a hacer es el clarinete. Y nos echaron, y pasaron 10 años hasta que hubo otra comisión interna, y esa comisión interna, con gente joven, se puso a hacer el clarinete. Y a la del 2000 también le echaron completa a esa comisión interna, echaron a toda la comisión interna y a 117 trabajadores que eran los activistas en el 2000. Y Clarín no tuvo más comisión interna hasta el 2012. Y cuando pensábamos que ya no se recuperaba más la vida sindical en Clarín, en el 2012 los jóvenes del 2012 eligieron su nueva comisión interna. Y ahora están todavía, ustedes pueden meterse en la página Delegados de Clarín y ahí van a ver todo lo que denuncian. Y es maravilloso verlo, porque son todos periodistas jóvenes, que no tienen nada que ver con nosotros. Y uno cuando dice, es la historia de la lucha de clases, sí, es la historia de la lucha de clases. Ahí están con sus distintos colores y banderas, pero están ahí presentes. Así que yo formé parte de esa historia, sin haber tenido pasado sindical, sin haber tenido militancia política. Y la verdad que ha sido uno de los mayores orgullos de mi vida. Cuento una última cosa, porque siempre que me preguntan, bueno, ¿cuál fue el mayor logro sindical ahí en el diario? En el diario logramos conquistas sindicales tremendas como esta, que nos paguen las horas extras, que no es que nos paguen las horas extras de aquí en adelante, les hicimos pagar las horas extras para atrás. Nos tuvieron que pagar el retroactivo de las horas extras y gracias a ese reclamo centenares de trabajadores de Clarín se pudieron comprar la casa, porque era muchísima plata. Entre mi compañera y yo cobramos 40.000 pesos en aquel momento, que eran $40.000, y pudimos comprar nuestra casa. Pero la mayor conquista fue esta. El 25 de mayo de 1987, en Clarín, iba a salir una solicitada de reivindicación a Videla. Era una solicitada que tenía 8 páginas de firmas, 8 páginas llenas de firmas que reivindicaban a Videla en 1987, cuando fue todo el tema de Semana Santa, etc. O sea, llegaba al diario una pila así de papel escrito que decía el texto de la solicitada y las firmas una por una escritas en una hoja de papel. Entonces, llegó con tiempo esa solicitada para publicarla. La mandaron a Clarín y los correctores tenían que revisar ese papel y chequear que entre la prueba que iba a salir publicada y el original, nombre por nombre coincidiera. Entonces estaban en ese trabajo los correctores. Los correctores estaban en su oficina corrigiendo nombre por nombre la solicitada de apoyo a Videla. Entonces vienen los dos correctores, se acercan a los delegados y nos dicen, che, estamos haciendo acá un laburo que no queremos hacer. No queremos poner nuestra fuerza de trabajo para una solicitada a un dictador. Nosotros nos miramos ¿y qué hacemos? Entonces, reacción trosca enseguida, asamblea. Todo se decide en asamblea. Entonces,
convocamos a una asamblea donde por primera vez íbamos a discutir si los trabajadores tenemos derecho a negarnos a cumplir una tarea con la que no estamos de acuerdo. Fue la asamblea más linda que vi en mi vida porque se discutía por primera vez un tema que para nosotros se llama cláusula de conciencia. Si vos podés negarte a hacer algo que te dice tu patrón porque tu cuestión de conciencia y de ideología está en contra. La asamblea duró como 6 horas, hubo 2 posiciones fuertes. Somos trabajadores, tenemos que acatar lo que dice el patrón, esto es plata para la empresa, tiene que salir publicada. Otra posición que fue, estamos en contra, jamás vamos a trabajar para reivindicar a Videla y no queremos que esta solicitada salga. Ganó por poco margen de votos la posición de no trabajamos para la solicitada. Y después venía la segunda pregunta, ¿y qué hacemos? Entonces un compañero propuso judicializar el tema y metimos una acción de amparo y pedimos una medida de no innovar. El juez se llamaba Irursun, ahora es camarista, y ese juez ordenó el 23 de mayo que la solicitada no saliera. Bueno, ustedes no saben lo que fue el festejo el 24 de mayo en la redacción. Fue una fiesta porque por primera vez, aunque sea con ayuda de un juez, habíamos conseguido decirle que no a la empresa. La solicitada no salió y fue un triunfazo. Así que esa fue la mayor alegría que tuve como delegado. Fue buena. Muy buena. No sabía que iba a salir esta pregunta, porque si no, la solicitada la tengo y las 5.000 firmas de esa solicitada la tengo. Son páginas y páginas de nombres que apoyaban a Videla. No, no se van a sorprender de ningún nombre, qué sé yo. Estaba el papá de la reina de Holanda. Yo te quería decir que así como se dio cíclicamente la formación de comisiones internas y la metodología patronal del despido de esas comisiones internas, la desintegración, parece que estamos, desde el regreso de la democracia, en un segundo ciclo más profundo de investigación del papel de la prensa de la dictadura. Porque yo recuerdo que desde el final de Malvinas prácticamente hasta mediados del alfonsinismo hubo investigaciones y apareció ese personaje que era Varela Cid, ¿te acordás? Sí, sí. Había sacado, no sé si algo sobre la prensa del proceso, algo así. La prensa canalla. La prensa canalla. Y en la revista Humor, me acuerdo que salió un suplementito amarillo, con páginas amarillas, que se llamaba Miserias de la prensa del proceso. Y esas cosas que parece que con el devenir del tiempo quedaron olvidadas, ahora se vuelve a hablar prácticamente de lo mismo. Nada más que ahora, con toda la polémica que hay acerca de los medios, llega hasta una instancia judicial como la de este tipo de Paraty, ¿no? Y por otro lado, la pregunta era, ¿qué opinás de los medios públicos en este momento, de la televisión pública fundamentalmente? Bueno, haciendo un paréntesis con el tema del canal universitario de aquí, que veo que es un tema para abordar, pero además... Es una preocupación. Pero además, por favor, no bajen los brazos, porque la misma discusión tenemos en La Plata. En La Plata la universidad está manejada centralmente por el radicalismo y hay una facultad ahí, que es la nuestra, la de periodismo, que no, pero que tenemos que dar la batalla para que el canal, no quede totalmente en manos de ellos. Los medios públicos, y supongo que te referís más que nada a la televisión pública,
yo no soy de aquellos periodistas que dicen el canal público es el canal del Estado, por lo tanto tiene que tener todas las vertientes de la representación política, etc. Me parece que esa es una linda declamación, pero que la realidad es otra. A mí me parece que lo que ocurre con los medios públicos es esto mismo que estamos hablando ahora de la universidad. Son lugares de disputa política, donde esa disputa política se tiene que dar a través de los canales políticos que la democracia nos permite, y que el ejercicio de esa pelea democrática, en el buen sentido, es la que va a hacer mejor a los canales públicos. Concretamente, si la oposición quiere que haya mayor expresión de sus ideas en la televisión pública, bueno, que lo diga, que lo concrete y que lo haga, porque no es que no se puede, sí se puede. Lo que pasa es que cuando, por ejemplo, son invitados a 6, 7, 8, la mayoría no va. Cuando se les dijo, bueno, ¿qué propuesta tienen? Hagan una propuesta de programa. No la hacen. Pero digamos, esa si querés es la posición nuestra a veces cuando discutimos. ¿Qué quieren? Además de ir todos los días al programa de Majul y al programa de Castro y a los programas de TN, además que les den un asiento. Pero a mí me parece que es legítimo que por supuesto las oposiciones, digamos, tengan espacio, sin duda que es legítimo. Ahora, que vengan, porque el tema es que se los... yo creo que en esto Cintia García, en Radio Nacional, que no sé si se escucha aquí el programa de la mañana. Por internet, Por internet. Bueno, Cintia todas las mañanas da este ejemplo de democracia. Llama a los de la oposición. Es más, se enojan a veces con Cintia porque dicen, vos le das más bola a los de la oposición que a los propios. Por eso no es que los medios públicos hoy le cerraron la boca a la oposición. No, ha habido una cantidad de espacios donde se los ha invitado, se les ha dicho que vengan, y se les ha propuesto que hagan programas, y la verdad no lo han hecho. Por eso digo que es una discusión interesante para dar y para trasladarla al tema también de ¿cómo se llama?, de las universidades. Ahora, lo que sí es una ingenuidad es en la Argentina, por lo menos, donde nuestro sistema de gobierno es presidencialista, no es parlamentario, es esta cosa de copiar el modelo de la BBC en Londres. Eso aquí no es posible, porque no somos una democracia parlamentaria, somos una democracia presidencialista, y acá los medios de comunicación nacionales los maneja el Poder Ejecutivo, al cual se le tendrá que reclamar espacio, se le tendrá que reclamar presencia, etcétera, pero no que maneje el Parlamento, el canal público o la radio pública. Es un tema interesantísimo que la Argentina no lo ha discutido nunca y recién ahora hay cierta predisposición a discutirlo, ¿no?